Caso Núñez, Óscar Ñoño Núñez. Él fue gobernador de Presidente Hayes. Sí. La familia Núñez es una familia que de hecho es de ese departamento, es el feudo de la familia Núñez, Presidente Hayes. Y históricamente se han dado muchísimas denuncias de corrupción que hacen a diferentes manejos municipales, gubernamentales, manejos de organizaciones como el caso OPACI. Por eso cuando a veces se llenan la boca hablando de ONGs y qué sé yo, salgo al paso y le digo, pues no se acuerdan ustedes de OPACI. ¿Cómo nació? OPACI con todo estamos obligados a pagar. Sí. Sí. Millonario es el monto que manejan ellos. La suma que manejan es sideral. Y también en este esquema encontraron que una pata era OPACI. Un tribunal de sentencia especializado en delitos económicos, integrado por mujeres. Elsa García como presidenta, Cándida Fleitas y Claudia Crichoni, decidió condenar por unanimidad a 11 años de cárcel a Óscar Venancio Núñez, culpable de lesión de confianza y administración en provecho propio. ¿Qué es lo que hizo Óscar Venancio Núñez? Utilizó dinero, finalmente creo que se constató que él en particular, por lo menos 42 mil millones de guaraníes. Sí. Más de 5 millones de dólares. Si sumamos a sus copartícipes, llegamos ahí a más de 52 mil millones de guaraníes. Así es. Pero solamente él, directamente él, plata que tenía que ir a agua potable para comunidades campesinas e indígenas del Chaco, merienda escolar, una computadora por niño y otros proyectos. Plata de Fonacide que tenía que ir para educación, él usó para sus fines particulares. Por ejemplo, un crédito que tenía con Declesis, usó plata de ahí para pagarle. 252 millones de guaraníes. Por ejemplo, una carrera de caballos. Creo que eso fue lo último que hizo antes de irse. Sí, el último día. El último día que tenía en la gobernación, el tipo pagó una carrera de caballo con una apuesta de una carrera de caballo con plata que era para la educación de los chicos. Un poco Sí. más de 80 millones de guaraníes. Así de miserable es este ladrón de Óscar Núñez. Y lo digo en estos términos porque eso lo constató un tribunal. Hay una condena de por medio. Hay una condena de por medio. Y el tribunal terminó inclusive ampliando lo que originalmente la fiscalía creyó y calculó en términos económicos se había malversado, se había lesionado. Exacto. Y lo que decíamos antes y que vale la pena repetir, tuvieron que reconstruir probatoriamente este caso, porque la administración de Núñez y sus cómplices, que fueron subsiguiéndole en el cargo, eliminaron las evidencias. No hay documentos, que incluso es uno de los ítems invocados por su defensa, de que no hay una auditoría. Y el tribunal de sentencia tuvo que hacer el recorrido, todo el sistema neurálgico, por decirlo de alguna manera, de los cheques que eran librados para provecho propio. Y estamos hablando de por lo menos 2.600 cheques. La corrupción de por sí es deleznable. Pero cuando, como producto de la corrupción, hay un robo de dinero destinado a llevar agua potable a gente que no la tiene, o dinero destinado a la merienda escolar para chicos sin recursos, que probablemente en la casa no tengan que comer y que van a la escuela por ese vaso de leche, es verdaderamente miserable. Sí, categórico, categórico. Claro que es miserable, porque finalmente le saca parte de los recursos que ya son luego limitados para un departamento que tiene muchísimas carencias. De los más pobres ni lo sacó este tipo.
sea, a los más pobres le sacó plata, le privó de educación, le privó de proyectos como una computadora por niño para pagar cosas personales y particulares. Pero les pido escuchen lo que dijo la jueza Elsa García, en parte al menos de su argumentación. Hay que decir que demostró, el otro día discutían en la corte cuando iban a elegir a jueces del crimen organizado, y decía el doctor Gustavo Santander al proponer a José Agustín del Mas como un juez dentro de una terna, decía, lo elijo a él porque demostró tener coraje. Y le salió al paso Carolina Llanes con otra propuesta de una mujer y dijo, yo propongo este nombre porque para ser juez no solo hay que ser corajudo, hay que ser honesto. Entonces, no solo hay que tener coraje para tomar decisiones, sino que honestidad para hacer el trabajo de juez. Finalmente lo eligieron a Del Mas, ¿verdad? Pero creo que este tribunal en particular demostró coraje, porque acá no estamos hablando de cualquier político. Estamos hablando de un político que tiene un respaldo enorme del oficialismo. Hasta ahora es el líder de bancada, su hermano. Aunque está renunciante, todavía el comando político Honor Colorado debe decidir quién le sustituye a Bachi Núñez. Y él es su hermano, Ñoño Núñez. Mira, nosotros hablamos con el fiscal Luis Said, que hay que reconocerle al fiscal porque quien reconstruye el caso y encuentra las pruebas es el fiscal, ¿verdad? Que reconoce el tribunal de sentencia que gracias a ese trabajo minucioso de la fiscalía ellos lograron condenar a Óscar Ñoño Núñez. El fiscal Said tuvo mucha presión política. Sí. A mí me contaron que él tuvo mucha presión política del cartismo y le amenazaron a él, le dijeron, acordate que vos tenés un caso en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. A la miércoles. Claro, y él tiene un caso del jurado de enjuiciamiento de magistrados presentado por el senador Colorado Retamoso cuando era titular de Puertos. Y eso está ahí dormido. ¿Se acuerdan de la época de González Daer? Que las acusaciones contra fiscales y jueces estaban en un cajón. Quedaban ahí siempre. Quedaban ahí y cuando hacía falta, cuando había que presionar, extorsionar, chantajear, sacaban el caso. Bueno, hay un caso contra el fiscal Luis Said que hizo este trabajo para que se condene a Óscar Ñoño Núñez. Por supuesto, este tribunal de sentencia que solamente emitió una sentencia jurídica. Creo que hay una sentencia política muy importante porque a cada hecho que se le atribuye a Núñez, ellos bajan como sentencias políticas. Por ejemplo, cuando le dice, me indigna que usted haya gastado 200 millones guaraníes en banderas, le dice. Banderines para el Bicentenario. Banderines para el Bicentenario y la gente de tu zona no tiene agua, le dice. Es indignante, le dice. Sí. O sea, realmente van como que hilvanando el hecho jurídico con la consecuencia política y de cuál es el rol que él asumió como gobernador y que por supuesto falló de la A hasta la Z. Sí, la jueza nos explicaba ayer a qué se referían cuando hablaban de delitos especialmente graves. Y dijo ella que esa es una definición que aplicaron ya en otros casos también, por ejemplo el caso de Roberto Cárdenas. Y lo que evalúan es no solamente el subsumir un hecho en un tipo penal, decir esto objetivamente cumple con estos parámetros, tiene por cálculo formal esta determinación, sino que evalúan a quién le privaron con esa acción de sus recursos. Y ahí hacen un análisis del nivel de vulnerabilidad de esos sectores a los que dejaron sin recursos. Por eso establecen un delito especialmente grave a la hora de evaluar qué van a decidir en un caso en particular. Y aplicaron esa lógica también aquí. Y precisamente la jueza Elsa García, ella pasó por todo, o sea, pasó en su momento por crimen organizado, hoy en delitos económicos.
En su momento había sido la presidenta del tribunal que condenó a los responsables del secuestro de Cecilia Cubas. Y desde ahí tiene el caso Roberto Cárdenas, ahora el caso Núñez, otros casos de políticos poderosos también. Y creo que vale la pena porque no siempre se destaca la tarea de quienes hacen lo que hay que hacer. Alguno dirá, pero sí es lo que tienen que hacer, pero no todos se animan. Sí. Claro. Y esa decisión de dejarlo por sentado, por más de que la jueza García ayer nos decía en radio que no es la primera vez que aplican ese principio para llegar hasta esta determinación, que bien cayó por el momento en el que conocimos de esos argumentos, porque en Cámara de Diputados, sin discusión, sin análisis, sin doctrina, deciden pasar de largo, de fino, por un tubo, un proyecto de ley que contradice exactamente esto y que quiere finalmente premiar al corrupto, distorsionando todos los conceptos, como si fuera que un préstamo el robarle al Estado. Entonces yo te devuelvo, incluso sin intereses, te devuelvo y yo ya estoy libre o puedo reducir mi pena. Y en el caso de que mi pena no haya sido alta, después yo puedo buscar una salida procesal o le pido al juzgado que haya una suspensión de la ejecución de la condena y estoy en mi casa, devolví supuestamente la plata y ya libre. Además hay un dato muy importante, Roberto, con el que cínicamente nos quiere engañar Yamil Gay y todos los que votaron, porque todos los que votaron son Yamil Gay. Claro. Piensan como Yamil Gay. El corrupto no tiene nada a su nombre. Eso es cierto también. Pero lo claro, otro, Estela, ¿cómo devuelve algo que no tiene? Entonces, claro, y ahí vamos a empezar otro proceso. Se le condena porque robó 5 millones de dólares, por ejemplo, el caso de Núñez. Y si Núñez no tiene nada a su nombre, ¿cómo va a devolver? Entonces, en realidad, es un proyecto de ley cínico por donde se lo mire. Y aparte no tiene ningún sentido. Pues yo quería ir al otro extremo, que lo que vos decís es muy interesante y es quizá un poquito más profundo, hay que revisar documentalmente, pero instaló un concepto el señor Sgay que yo no entiendo cómo le compraron ese concepto. Y el concepto es de que el corrupto no es peligroso. Eso dijo este señor, por favor. Y esta sentencia nos muestra, por el vínculo final que se tiene, que era el destinatario de estos proyectos, que quedan desprotegidos, por supuesto que el corrupto es peligroso, porque su mal andar o su corrupción le cuesta la vida, le cuesta el futuro a personas que tendrían que recibir ese La corrupción beneficio. mata. Y la corrupción mata. Entonces, ni siquiera se esforzaron para buscar un argumento que sea mucho más práctico. Pero hay gente que compra esos conceptos errados y eso también es peligroso. Por eso es importantísimo el momento en el que conocimos la sentencia y la forma, el coraje, tomo lo que dijo Santiago, con el que la jueza Elsa García se encarga de dar a conocer su fallo. Porque ella podía haber dicho también, este fallo por escrito, las partes van a acceder y podíamos nosotros recibir la información de manera distorsionada por parte del abogado defensor, ponele, ¿verdad? O quien fuese. Pero ella sale y da la cara o da su voz para que entendamos el sentido, el espíritu de su determinación. Y eso es muy valioso. Escuchemos lo que decía precisamente la jueza Elsa García, presidenta del tribunal. Este caso reviste las características de un caso especialmente grave. Sobrepasa los estándares normales. Hemos visto que el hecho punible aconteció más de centenar de veces, miles de veces. Igualmente la gobernación sabemos que tiene una misión muy importante y que hubiera conducido el buen uso de este dinero público a mejores condiciones de vida de comunidades vulnerables de nuestro país. Incluso los pactos internacionales y nuestra propia Constitución Nacional contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Y todos sabemos que en las poblaciones chaqueñas existen innumerables personas de esta franja etaria. El sector campesino también es un sector bastante vulnerable en nuestro país. Entonces, este dinero estaba destinado a este tipo de personas. Conocemos la realidad del campesinado paraguayo que clama todos los días mejores condiciones de vida. Creo que nuestra misión periodística a partir de acá es volver a esas comunidades y ver cómo están hoy y de qué se le privó a esas comunidades
producto de esta corrupción. Porque si en 2.600 ocasiones desviaste plata que tenía que ir a niños, niñas, indígenas, a agua potable, a educación, a una computadora por niño, para cuestiones personales, para pagar tu préstamo personal con Declesi, para pagar carrera de caballos y una apuesta que estabas haciendo hasta el último día en el que estuviste en la gobernación. Acá lo lógico no es que te reduzcan la pena por devolver parte de lo que robaste y que quizá ya metiste, invertiste, te devolvió más plata, hiciste lo que quisiste. ¿Por qué no se aplica lo que se aplica en otros delitos como el caso de narcotráfico, donde te comisan los bienes directamente? Esa es la vara. Ah, es narcotráfico, te quitamos tus bienes. Y acá, devolvenos parte de lo que te llevaste, por favor. Con esa lógica, en narcotráfico habría que decir, dame parte de lo que significa la ganancia de tu negocio y se acabó, claro, lo que invertiste y se acabó el tema. Y no opera así. Operan quitándote lo que tenés. Y listo. ¿Y la benevolencia con estos? ¿O acaso la corrupción nos hace daño? Si nos vamos al departamento, nosotros habíamos ido hace 10 años en su momento con AAM a hacer un especial de departamento en particular de Presidente Hayes. Y nos encontramos con un polideportivo que era un elefante blanco. Se licitó todo, no tenía nada. Nada, absolutamente nada. Y en los papeles era un fantástico polideportivo. Pero en la realidad era nada. Mientras había sido el tipo, estaba pagando con plata que tenía que usar para eso hasta carrera de caballo. Y todavía falta revisar los detalles y que se vaya al banquillo de los acusados el gobernador de Central, que utilizó también de esta manera, de acuerdo a la acusación fiscal, de manera dolosa, incluso durante tiempo de pandemia. 18.000 millones. Dinero que era para reactivar la economía y asistir a los damnificados, principalmente por la pandemia, en sus operaciones económicas, cuando sabemos perfectamente que todos quedaron en la casa, encerrados, sin posibilidad de desarrollar una actividad económica. Y me recuerdan acá que la semana que viene termina el juicio al ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. El caso de la senadora Katia González. Exacto. Y que también le tiene a un hermano como senador de la Nación. Que sí, era del laudismo y se cambió al cartismo buscando impunidad. Exactamente. Porque entonces, él fue también gobernador, sí, y que tiene muchas irregularidades en su gestión. Entonces se puede dar una especie de combo también, ¿verdad? Que la próxima semana le condenen al ex fiscal general del Estado. Mucho es esa cantidad de plata, ¿verdad? 5 millones de dólares. 5 millones de dólares para el presidente Hayes. Es muchísimo lo que se puede hacer. ¿Cuántas vidas hubiese cambiado si ese dinero se destinaba realmente a sus objetivos? Y se sabe, claro que ese es un trabajo más... 5 millones de dólares es lo que se puede probar. Porque estos pues roban en todo. Roban en la compra del cocido, en la compra del papel higiénico, en la compra del mantel, en todo se roba. Esto es lo que se puede probar. Lo que pregunto es, ¿hay alguna pata de la investigación que muestre qué hicieron después con esa cantidad de plata? Porque es el primer uso que le dieron eso. Claro. Pero ¿qué construyeron a partir? Un capital de 5 millones de dólares es muchísimo. ¿De qué otros bienes se hicieron a partir de eso? Y ahí es donde es la parte a mí que me llama la atención, porque yo le preguntaba ayer a un fiscal, porque este proyecto de Yamil Esgay pues es una trampa, porque él engaña con que, ¿de qué nos sirve que Ñoño Núñez se vaya 11 años a la cárcel? Y que no devuelva la plata. Que no devuelva la plata. Entonces, eso es un canto de sirena. Sí. Porque en el trasfondo de este proyecto de ley, en realidad, es no castigar al corrupto, al correlí, al compañero de ruta política, ¿verdad? Por eso que no hay comiso por corrupción. Porque si no, se quedan todos pobres y el dinero, la política funciona con dinero. Entonces, ese es el tema que no tenemos que perder foco, ¿verdad? ¿Cómo se devuelve la plata? Y a mí me dijeron que esto ya tiene que ser un trabajo de la Procuraduría, me dijeron. Porque en el Código Penal está establecido
Lo que robó Núñez, ¿cómo se recupera? Le pregunta a un fiscal y me envía el procedimiento de la reparación del daño. Es un código penal, ¿verdad? Y me dice, esto está regulado en el Código Procesal Penal. Hasta hoy no conozco casos en los que se hayan aplicado estas disposiciones. ¿Y quién aplica? Le digo. Además, el querellante o el Ministerio Público, dice la ley, a través de asesoría de la Fiscalía General del Estado tendría que ser, o incluso la Procuraduría General. Claro, en este caso la Procuraduría General, que es el organismo que defiende los intereses del Estado, decir, bueno, acá ya está condenado un exgobernador y se morfó 5 millones de dólares. Bueno, el Estado paraguayo tiene que recuperar eso ahora, el Estado paraguayo. Y tendría que ser la Procuraduría o la Fiscalía General. No sé cómo funciona en términos legales. Ese es el tema. Pero está establecido. No, claro. No es que lo de Yamil Esgay es algo nuevo y que no existe. Existe en el Código Procesal Penal. Ahora, ese ya es el trabajito más ¿Cómo fino? El Estado recupera la plata que le sacaron? ¿Y quién tiene que accionar para que el Estado recupere la plata? Porque acá se probó que él robó, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que accionar para que Ñoño Núñez devuelva esa plata? Se le saque la casa, el auto, la estancia, las vacas, no sé, embarcaciones, no sé qué tiene. Pero imagínense cómo opera la logia política. Establece todo un sistema para, en primer término, buscar fiscales y jueces amigos, Consejo de la Magistratura. Por ahí se les escapó uno. Y hay un rebelde que quiere investigar. Vamos a la segunda puerta. El jurado de enjuiciamiento de magistrado. Por ahí hay alguien que está haciendo demasiado bien las cosas y no puede entrar al banquillo del jurado de enjuiciamiento de magistrado. Bueno, busquemos una puerta de salida. Esta es la puerta de emergencia de los políticos. Devolver nomás. Si te pillan, devolver nomás lo que robaste y arreglamos después. Increíble. Increíble. ¿Ya está en la cárcel Núñez? Tendría que estar en el departamento judiciales de la Policía Nacional. El que está ahí es el compañero Francisco Ortiz. Queremos saber si ya hay una disposición. Aquí tiene que decidir ya directamente el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Porque el tribunal ya decidió que tiene que ir a la cárcel. Habitualmente en la última parte de la sentencia, el tribunal dispone el lugar de reclusión, pero le da un agregado ahí. Dispóngase su reclusión en el penal de Tacumbú o algún otro penal que disponga el Ministerio de Justicia, en el caso de que esté cerrado. Francisco, Departamentos Judiciales de la Policía, ¿ya fue trasladado hasta alguna cárcel Núñez o todavía está en ese lugar? Buen día. Muy buenos días, Santiago, para vos, para los compañeros y a toda la teleaudiencia. Y sigue aquí el señor Núñez. Hay que decir que, según el dato que manejamos, por lo menos continuaría en el Departamento Judiciales de la Policía Nacional durante todo el fin de semana. Es lo que nos mencionaba el oficial de guardia aquí con respecto a la situación del exgobernador de Presidente Hayes, Oscar Ñoño Núñez, digo bien, Santi, compañeros. Todavía no hay una resolución, tampoco se sabe si efectivamente podría ir a Tacumbú o a otra cárcel del país, pero se está guardando la resolución. Lo que nos decía el oficial de guardia hace un ratito es que lo más probable es que esto se dé recién durante el día lunes, a primera hora del lunes, lo que da a entender que el fin de semana va a pasar aquí el señor Núñez, Santi, compañeros. Pero hasta este momento, si no lo han trasladado, es porque la resolución judicial aún no estableció eso, porque se aguarda que se da a conocer la sentencia completa, o porque el Ministerio de Justicia todavía no dispuso que, a pesar de la orden judicial, ya tenga un lugar asignado. Según el dato que nos dieron, todavía no tiene un lugar asignado. Todavía no se sabe si iría a Tacumbú o a otra cárcel del país. Supuestamente están viendo si es que hay lugar en Tacumbú, pero es el dato por lo menos que nos dieron aquí en oficina de guardia. También ayer hablaba el director del Departamento Judiciales, hablamos del comisario Walter Molinas, quien explicó que no recibieron la resolución hasta horas de esta mañana y que estaban aguardando más que nada que sea esto durante
durante la primera hora del día lunes. Allí van a tener un panorama mucho más claro de dónde podría parar el señor Núñez. Ya. Fran, él está en una celda, él está en una habitación, él está en un calabozo. ¿Dónde está Óscar Núñez? Supuestamente está en uno de los calabozos del Departamento de Judiciales. Departamentos judiciales que, por cierto, se encuentra repleto en estos momentos. Recién llegaba una comitiva de una comisaría para intentar hacer ingresar a una persona también condenada al lugar, pero decía el oficial de guardia que están repletos de personas ya también procesadas en este lugar. Preguntamos el sitio, la ubicación de donde está Ñoño Núñez y nos decía que estaba dentro de una de las celdas. Fran, Ayaikena, Yaheshana. De última, lo que te pueden decir es que no se puede entrar, pero ya tanteana. Vamos a probar, vamos a ingresar hasta donde podamos aquí en el Departamento de Judiciales para ver si es que nos pueden dejar acceder hasta la celda de Ñoño Núñez. Nos imaginamos que ya habrá desayunado, se prepararía para el terererupá. No sabemos eso también, seguramente. Y hay que llevarle. Vamos a ver qué va a comer hoy. ¿Cuál es el Está con menú? Juan Villalba. Vamos a pasar acá. Vamos a pedir Villalba permiso. también está ahí. Permiso. Bueno, aquí estamos siendo recibidos por la gente de la oficina de guardia. Señor, el señor Ñoño Núñez está en una de las celdas aquí. Sí, estamos. No se puede pasar hasta donde. Solo hasta aquí. Bueno, hasta aquí nos deja. ¿Y por qué pasar no se el puede oficial de preguntarle, guardia Fran? para poder tener acceso, pero nos dice que está en una de las celdas. ¿Por qué no se puede pasar? No se puede. Visita de. Acá tenemos el horario de visita. Aquí está horario de visita, dice. Está cerrando ahora la puerta de martes a jueves de 9 a 11 de la mañana, dice, si queremos visitarlo. Aquí cierran la puerta del Departamento Judicial. Pero el nosotros sitio no donde vamos está a el señor visitarle. Ñoño Núñez. Nosotros no nos vamos a... ¿Quién es el jefe del Departamento Judicial, Fran? El comisario Walter Molinas es la persona que ayer justamente hablaba con los compañeros dando detalles de que no llegaba todavía la resolución aquí al Departamento Judiciales de la Policía Nacional. Y Walter Molinas está en su oficina a esta hora. A la vuelta de la pausa podríamos conversar con él eventualmente. No se encontraría en estos momentos en la oficina del Departamento Judiciales del jefe en estos momentos. Te vieron y se cerró automáticamente la puerta, Fran. Fran, y podés preguntarle ahí golpeándole a la puerta si es que Ñoño está con Juan Villalba en el mismo lugar. Vamos a hacer la consulta de vuelta. Señor, disculpe, el señor Juan Villalba también estaría dentro de la... En la misma celda que Ñoño. En la misma celda me dicen, en la misma celda me dicen. Ya. Aquí. Un meneo tereré y coina. ¿Y tienen televisión ahí? Aire. Y vamos a ver que... En las... Bueno, acá vamos a pedir otra vez... Bueno, nos piden a retirarnos un poco del lugar. Estamos acá en la entrada principal. La verdad nos cierran la puerta porque va a entrar otro oficial, me dice. Pero... Vamos a tratar de conseguir por lo menos alguna fotografía del interior de la celda. Vamos a ver cómo está equipada la celda para Ñoño Núñez y también para Juan Villalba. Acá me dice una persona que se dedica a la magistratura. Si era Juan Pueblo, le iban a dejar ingresar. Para que veamos. Claro, porque así pues, te traen y te muestran. A que muestre su cara, te dicen, ¿verdad? Porque lo más probable es que no estén en las dos grandes celdas que Y tiene. eso me agrega, Robert. Núñez estará en la oficina del jefe. ¿no? Claro, estará Probablemente. en la habitación del comisario. Vos sabés Núñez, que- y te prometo que si te dejan ingresar, ahora van a acomodarle en la celda al solo efecto de que ustedes firmen en ese momento. Sin vergüenza, me dice. Vos sabés que ahí en judiciales de la policía hay dos grandes celdas, porque ese es un lugar de transitorio. Sí. Pues no es que te quedás ahí, que no. Claro. Hay dos grandes celdas donde están los malos, en teoría, y los un poquito menos malos. No, menos malo. ¿Verdad? Y ahí vos tenés que ver si dónde te toca. Y si es por ahí vos tenés el porte, entiéndase, el porte. Si tenés para- 5 palos verdes que le sacaste a los niños de la... Exacto, no, De la no boca. vas a estar entre los muy malos, vas a estar en el otro. O en la Y oficina. si demasiada guita tenés,
va a estar en la oficina. Pero en este caso sumarle que no solamente va a ser una cuestión de corrupción, o sea, la capacidad económica del reo. ¿Te imaginas al comisario que le deje pasar a Telefuturo? Bachi Núñez, ¿cómo le va a complicar la carrera? Estarán todos con miedo ahí. Todos cagados, como se dice tal vez. Claro. ¿Y será que su hermano le va a visitar? Sí, seguro. Aparte, Claro. tenés que tener en cuenta que todos los ascensos pasan por el Congreso. Claro, por el Senado. En ese lugar también existen 1 o 2 habitaciones con aire, me dicen acá. Imagínense ustedes, si acá todavía es de decisión de la policía, donde hay una alta incidencia política, hasta en el caso donde ya una jueza decidió que alguien ligado al narcotráfico y crimen organizado y lavado de dinero Y política. y política tenía que ir a otra cárcel para no juntarse con otros encausados por la misma investigación, y le inventaron un problema de seguridad en Danyecó, en el Ministerio de Justicia, para a su correlí mudarle y llevarle a otro lugar, desacatando una orden judicial que diseñó por qué cada uno tenía que estar en cada lugar. Y cuando hace la audiencia la jueza Rosarito Montanía, le ve de repente a Osorio y dice, ¿qué va a hacer acá Osorio? Vos no tenés- Exdiputado. Estamos Diputado hablando del Osorio exdiputado Colorado. Juan Carlos Osorio. ¿Qué haces vos acá? Vos tenés que estar en otra cárcel. ¿Por qué estás con Coube? ¿Por qué estás con Cebriano? No, pasa que yo me apura cuando quiero orinar y como tengo incontinencia, no puedo entrar al baño rápido donde estoy porque hay 8 o 9 personas que usan el mismo baño. ¿Y a quién le pediste permiso para eso? Y al Ministerio de Justicia. Y cuando le preguntamos al Ministerio de Justicia, Bachini habló monumental y dijo, no, esta es una cuestión de seguridad, acá hay un plan de fuga y nosotros... ¿El plan de fuga quién advirtió? ¿De dónde salió? Porque ustedes los planes, los informes de inteligencia no miran. Ustedes no le dan pelota a los planes de inteligencia o las investigaciones que hace inteligencia. ¿O acaso al comisario Lesme no le ningunearon con su informe cuando dijo lo que iba a pasar en la cárcel de Encarnación y no hicieron nada? ¿Y por qué no le avisaron antes a la jueza en todo caso? ¿O no le notificaron? Claro, si sabían antes que algo, no porque era urgente. Y resulta que después le dicen a la jueza, cuando ella les emplaza, porque Osorio le dijo que era un problema de salud y el Ministerio de Justicia le dijo que era un problema de seguridad, la jueza dice, señores, que vuelva a donde estaba. Primero, porque no me preguntaron a mí. Segundo, porque yo dispuse por algo eso, les separé. Tercero, porque es inconsistente lo que respondieron. Osorio dice una cosa y ustedes dicen otra cosa. Que vuelva a donde tenía que estar. Eso es una pelada. Sí. Pelada. Es gravísimo, porque a eso le sumas, estaba leyendo que la jueza Rosana Rojas de Villa Ayes dice que ya ordenó varias veces la detención de las otras personas involucradas en el caso de Ñuño Núñez y la policía no los detiene. O sea, ¿se imaginan ustedes? Estamos llegando a un nivel de la debilidad institucional tal que el poder político determina desacatar la orden judicial. A eso no hemos llegado. Ella denuncia, sí. Fulano, siguen tranquilamente transitando por Villa Ayes y la policía no los detiene. Claro, pues son feudos. Los políticos en el interior son dueños de su zona. Controlan todas las instituciones. Controlan la policía, Pero no de esta controlan la manera tan patrulla caminera, grosera. pero lo hacen. Pero cuando hay una orden judicial se acata. O sea, ahora debería, estamos superando límites que antes, a los que antes no hemos llegado. Y eso es muy grave. Sí. Acá me dice una persona, les mienten. Núñez no pasó la noche en una celda. Pasó la noche en una habitación para el descanso de los policías. Y eso yo te dije, estará en la habitación del comisario, te digo. Claro, o sea, imagínense. Y confío en esa persona que me lo dice, ¿verdad? Y capaz ahora hagan un movimiento para ponerle efectivamente en una celda, sacar una foto y mostrar que Guaú está en una celda. Pero lo que me dicen es, no pasó la noche ahí. No pasó la noche en una celda. Pasó la noche en una habitación que tenía que ser para el descanso de algunos policías. Porque viste que se relevan en la guardia y compañía.
¿Tenía que ser para un policía? No. Vamos a dejar acá a usar un ratito a este señor. O sea que alguien se quedó sin habitación entre los policías. ¿Y sí? Tuvo que dormir en el patio. Y claro que puede que no sea así, pero con las cosas y la manera en la que se manejan, todos tenemos para sospechar de que efectivamente esta persona tiene razón. Y sí. Porque además, herméticamente, y a diferencia de cualquier otro caso donde Cristian I fue detenido, Jesús I fue detenido. Ahí está. ¿Y por qué la prensa le tapa la cara, te dicen? ¿Por qué la prensa le tapa la cara? Como si fuera que la prensa le pone la capucha, ¿verdad? Y vos le decís, no, pero eso es una cuestión. No. Acá ya hay un condenado. Ya nos explicó la jueza Elsa García, ya nos explicó el tribunal que le sacó de la boca le sacó a la gente más pobre plata. Le dejó sin leche, le dejó sin computadora, le dejó sin comida, le dejó sin agua potable. Y nosotros a veces tenemos que hacer esa campaña para que se lleve agua al Chaco. Este miserable le sacó la plata del agua para pagar su carrera de caballo. Miserable. No tuvo ningún pudor. Y ahora tenemos que ser considerados con él, que tiene que dormir en la habitación con colchón y con aire. La imagen más elocuente que nos dio el compañero Francisco Ortiz, estando ahí en las sedes judiciales de la policía, es cuando algún oficial actuó de cierre automático de las puertas. Porque abrieron, le vieron a Frank que estaba ahí, automáticamente cerraron la puerta. Pasa que este es un caso caliente para ellos. Ellos tienen un pelota tatá en sus manos. Yo le entiendo al comisario, al policía, porque esto les puede costar la carrera. Gracias, Francisco.